Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlequin. Nightmare. Cambié un poco la temática del Nightmare, ya que me topé con un documento bastante interesante sobre uno de los asesinos más carismáticos y que, al ser un hombre atractivo, este logró muchas cosas infames. Esta será una pesadilla completamente real. Te presento a Ted Bundy. Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno. Así lo definían sus amigos, sus novias, la gente que lo conocía. Theodore Robert Coward nació el 24 de noviembre de 1946. Su madre fue Louise Coward y su padre, un veterano de las fuerzas aéreas cuya identidad permaneció desconocida para Bundy durante toda su vida. Tras el nacimiento de Ted, Louise se va a vivir con sus papás y al paso del tiempo se le hace creer al niño que sus abuelos son sus padres y que su madre biológica era su hermana mayor. Esto con el objetivo de proteger a la joven mujer de las ácidas críticas de la sociedad en contra de las madres solteras. Esto a la postre resultó negativo para Bundy, ya que su madre se mueve a Tacoma, Washington, a vivir con otros parientes, y ahí la madre se enamora de un cocinero de la ciudad llamado Johnny Culper Bundy, y en mayo de 1951 la pareja finalmente se casa. De este modo Ted asume el apellido Bundy, que conserva toda su vida. El nuevo matrimonio fructificó con 4 hermanos para Bundy, y a pesar de que Johnny trataba de formar un lazo afectivo de padre a hijo con Ted, incluyéndolo en todas las actividades familiares, este no se pudo solidificar nunca. Conforme pasaba el tiempo, Ted se sentía más incómodo de la situación. Cada vez se fue haciendo más solitario y los expertos opinan que la incapacidad de Bundy para solicitar y edificar lazos afectivos con las personas viene en estos primeros episodios familiares. En la adolescencia, su carácter era tímido e infantil y con tendencias a la soledad. Comienza a aislarse de sus compañeros y empieza a adoptar un cruel comportamiento hacia todo lo que lo rodea, como por ejemplo, mutilando a los animales. Fue a clases a la Universidad de Washington y a Purcell y era aplicado en sus estudios. En el plano laboral, tomaba empleos de bajo nivel, pero no perduraba mucho en ellos, y sus empleadores lo recuerdan como alguien poco confiable. En la primavera de 1967, que entabla la relación amorosa con una chica que cambia su vida entera. La muchacha, californiana ella, era el sueño hecho realidad que Bundy había imaginado toda su vida. Inteligente, hermosa, sofisticada y de buena familia. En 1969, año en el que se gradúa, la muchacha decide terminar la relación con Bundy, puesto que veía enormes huecos en su personalidad, principalmente la falta de dirección y objetivos claros en su vida. Ted nunca se recuperaría a aquella muchacha. Se convirtió en toda una obsesión e intentaría seguir en contacto con ella escribiéndole cartas, aunque ella no cambiaba de decisión por el momento. Con la ruptura anterior, Bundy había dejado los estudios, pero de alguna manera rehizo sus asuntos y se recibió en la Universidad de Washington, esta vez en la carrera de psicología. En dicha materia era brillante y tenido en buena estima a sus profesores. En esta época inicia un romance con Elizabeth Kenyal y que veía a Ted como un excelente partido, a pesar de que conocía que él no las amaba tanto
y que ante la idea de matrimonio, el extremo negativo, pues aún tenía muchas cosas por lograr antes de casarse. Y aparte de que todas sus sospechas que mantenía relaciones con otras mujeres, guardaba la esperanza de que cambiaría para bien y que finalmente sentaría cabeza al lado de ella y su hija. Pero nada de eso ocurrió. Elizabeth desconocía la pasada relación de Bosley con la californiana y que aún mantenía comunicación entre ellos. Del año 69 al 72, todo iba en dirección deseada. Bosley enviaba solicitudes de admisión a varias escuelas de derecho y estaba involucrado en actividades comunitarias. Y hasta obtuvo una condenación de la policía de Seattle por salvar a un pequeño de 3 años de morir ahogado. Estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano y en un viaje de trabajo a California en el año de 1973 se reencuentra con su antigua novia. Al verlo, quedó impresionada por el enorme cambio experimentado en Bundy, y el tema del matrimonio salió a flote en varios de los encuentros amorosos que ambos sostuvieron en el verano e invierno. Para febrero de 1974 se consuma la venganza, no devolviéndole ninguna llamada más a la muchacha. De hecho, ella jamás volvió a saber nada de Bosley, y a pesar de que varios expertos piensan que Ted Bosley debió comenzar a asesinar desde la adolescencia, pues se especula que la desaparición en Tacoma, Washington de Anne Mary Burt, de 8 años, pudo estar relacionada con Bosley, que en ese entonces tenía 15. Se consideran sus primeros crímenes confirmados aquellos desde 1974, ya con 27 años en adelante. El 4 de enero de 1974 entra Bosley al cuadro de John Lane, de 18 años. La golpea con una pala metálica, inclusive remueve una pieza de la cama y la agrede sexualmente con la misma. Al día siguiente la mujer es encontrada en un charco de su propia sangre. Sobrevive, pero con daños cerebrales permanentes. La siguiente fue Linda Ann Headley, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. El 31 de enero de 1974, Bosley logró colocarse en su dormitorio y la golpeó, dejándola inconsciente. La visitó con unos jeans y una playera para luego envolverla en la sábana. Sus restos decapitados fueron hallados un año después en las montañas cercanas. La noche de su desaparición, sus vecinos de cuarto nada pudieron escuchar, así que nadie notó la ausencia de la muchacha hasta el día siguiente, que sonó el despertador y el teléfono. Finalmente los padres se preocuparon ante la ausencia de Linda, pero la policía no fue capaz de establecer que algún grave crimen hubiera sido cometido, así que no se tomaron mayores muestras ni estudios de escenas del crimen. Durante la primavera y el verano de ese año, bajo similares circunstancias seguían desapareciendo jovencitas universitarias, todas ellas mujeres hermosas, de cabello a los hombros lacio y de color oscuro. Igualmente, su desaparición eran descubiertas por la mañana cuando se ausentaban en sus labores ordinarias. Al menos 8 víctimas se contabilizaron hasta que Bundy atacó en plena luz del día. Mientras tanto, la policía comenzó a investigar los testimonios apuntando hacia un hombre a quien se identificaba por Ted, que solicitaba la ayuda de jovencitas que veía pasar. Se le veía en apuros cargando libros, pues traía un brazo enyesado con un cabestrillo. Otras veces también se le vio en problemas para echar a andar su viejo BMW. En otras ocasiones fue visto merodear el sitio donde había desaparecido 2 muchachas, así que la policía ya tenía varias pistas de quién podría ser el responsable de los crímenes. En agosto de 1974, en el parque del lago Sammamish, fueron hallados los restos de 2 muchachas desaparecidas en junio pasado. Fue notable el hecho de que fueran identificadas las víctimas por la escasez de las pistas. Mechones de cabello de diferentes colores, una quijada, 2 cráneos y 5 huesos de una pierna fue todo lo que se encontró en el parque.
Se concluyó que dichos restos pertenecían a Janice Ott y a Denise Naulon, ambas desaparecidas en plena luz del día el 14 de julio. Los últimos en verlo con vida a Janet Ott fue una pareja que vieron a un hombre platicar con las muchachas, de lo cual escucharon que el sujeto, por cierto, bien parecido, necesitaba ayuda para cargar su bote al carro, pues tenía un brazo enyesado, a lo cual la mujer accedió sin ningún problema. Denise pasaba el día con su novio y amistades cuando fue al baño del parque para no regresar jamás. Igual se apareció un hombre solicitando ayuda a un par de mujeres para cargar su bote al auto, pero estas dijeron que no podían ayudarlo, caso contrario de Naslund, que no podía negarse a ayudar a un hombre con un brazo enyesado. ¿Fue este gesto de amabilidad lo que le costó la vida a la muchacha? Busley contaba con una ventaja sobre la policía y era que su aspecto podía cambiar enormemente, con solo ajustar su estilo de peinado y por dejarse o rasurarse la barba. Sus rasgos físicos lo hacían un hombre bien parecido, pero que no llamaba demasiado la atención, por lo que era muy difícil seguirle la pista. Así que cambió de residencia para seguir matando y se fue al estado de Utah. En ese lugar se despachó a la hija del sheriff local, Melissa Smith, el 18 de octubre de 1974, y días después a Laura Amy, cuyo cuerpo fue localizado en las montañas de Wasatch. Había sido violada y sodomizada. La policía estableció que había sido asesinada en otra parte, puesto que no había señales de sangre de la víctima en el lugar del hallazgo. La policía del estado comenzó una frenética búsqueda del asesino, pero la similitud en el modus operandi los hizo contactar a la oficina de Washington, con quien conjuntamente acumularon evidencia hasta publicar un retrato con la probable apariencia del asesino. Gracias al retrato hablado sobre el asesino, una amiga cercana de Elizabeth Kendit identificó al probable asesino como Ted Busley. Se llegó a convencer de que su novio podía ser el asesino, pues muchas claves apuntaban directamente hacia él. El parecido de Ted con el retrato de la policía, el hecho de que manejaba un viejo BMW sedán como el asesino y que había visto en su departamento muletas a pesar de que él no se había lastimado nunca. Dada la situación, llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su actual novio podía tener algo que ver con las muertes, y a pesar de que facilitó fotos recientes de Busley a la policía, los testigos fallaron al tratar de hacer las correspondientes identificaciones. La policía desechó esta pista, y la atención hacia Ted Busley se disipó hasta algunos años después. El 8 de noviembre de 1974, el caso dio un giro de 180 grados cuando Busley dejó escapar con vida a Carol Darroch. Los hechos fueron así. Violando una tienda de libros, Busley elige como víctima a la chica, de 18 años, y con engaños se hace para hacerse pasar por oficial de la policía de apellido Rosenland, y le inventa el rollo de que alguien trató de robarle el automóvil a la chica. A fuerza de insistir, logra hacerla que suba al carro y al poco de conducir en la dirección opuesta a la estación de policía comienza a forcejear entre ambos. Busley la amenaza con una pistola y la cuña de metal. Al tratar de esposarla, falla y ella lucha por su vida. Sale del carro y a pesar de que este continúa con el ataque, ella se defiende logrando golpearlo en los genitales. De esta manera gana preciosos instantes para escapar. Afortunadamente, una pareja que manejaba por el lugar alcanzó a darse cuenta de la situación y la chica logra entrar al carro de ellos. Inmediatamente la llevan a la estación de policía. La chica está en plena crisis nerviosa, pero eso no fue el único intento de Busley efectuaría ese día. En una escuela del lugar donde molesta constantemente a la directora del mismo, Debbie Kent halló la muerte en manos de Ted Busley esa noche. La única pista encontrada fue una pequeña llave de esposas que concordó a la perfección con las esposas usadas en el intento de secuestro de la señorita Darroch. El círculo sobre Busley se cerraba cada vez más. El 16 de agosto de 1975, el BMW sedán de Busley
es identificado como el implicado en el secuestro de Darroch. Tras una semana de juicio por secuestro, Ted Bundy es sentenciado a pasar 15 años en la prisión estatal de Utah, Colorado. En otoño de 1975, la policía profundizó en la vista de Bundy mediante las declaraciones de Elizabeth Kendall, quien acude a los interrogatorios afectada y nerviosa, pero aporta valiosos datos que van componiendo el enorme rompecabezas de la existencia de su peculiar novio. Relata que los días de los asesinatos no podía determinar dónde había estado su novio, no con ella por lo menos. De hecho, Bundy tenía por costumbre dormir más durante el día y las noches aprovechaba para salir. Otro dato revelador es que hacía un año había hecho un viaje al lago Sammamish para esquiar justo por los días en que había desaparecido la señorita Oak y Nuzli. En cuanto a la vida sexual de la pareja, Kendall narraba que Bundy era afecto al sadomasoquismo y cuando ella decidió no participar más en ellos, se había puesto triste y había perdido mucho el interés hacia ella. En las siguientes sesiones le contó a la policía que notó desde los primeros días de su noviazgo que Bundy guardaba en su habitación yeso y vendajes, y hasta lo que recordaba, nunca se había roto ningún hueso del cuerpo. Igualmente Bundy pasaba tiempo en las montañas Taylor, lugar donde varios cuerpos habían sido hallados. Una vez descubrió, debajo del asiento del carro, un hacha, y así por el estilo, detalles que se convertían en evidencia crítica. El siguiente paso fue conocer de la anterior relación de Bundy con una muchacha californiana a quien contactaron para enterarse de cómo Ted había roto relaciones de la manera más abrupta y fría. Para colmo, Bundy había cargado combustible empleando tarjetas de crédito, por lo que el rastro del sitio donde había pasado el 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. El acusado llega a la sala confiado y dueño de sí mismo, pensando que no había suficiente evidencia en contra suya. No previó el impacto que tuvo la declaración de Carol Darroch, a quien el fiscal pide identificar al hombre que la atacó. Sin dudarlo un segundo, señala directamente a Bundy, a la vez que estalla en llanto. El jurado, al voltear para ver la reacción de Bundy, lo mira clavando una helada e impactante mirada al testigo. En su defensa, diré que ni siquiera conocía a la chica, pero tampoco tenía alguna coartada el día de los hechos. Al juez le toma el fin de semana revisar a fondo el caso y el acusado fue sentenciado el 30 de julio a una cadena de 15 años con posibilidad de libertad condicional. En la prisión se le efectúan las pruebas psicológicas que el juez había ordenado y los doctores determinaron que Bundy ni estaba psicótico, sexualmente desviado, ni depende de drogas y alcohol, o que sufriera de algún daño cerebral, pero que sí tenía una fuerte dependencia a las mujeres y tenía un gran temor de ser humillado en sus relaciones con ellas. Estando preso en Utah, se preparan más procesos contra Bundy. Sus problemas legales apenas comienzan. Las pruebas periciales al BW sedán de Bundy habían tomado un poco más de tiempo, pero las muestras de cabello tomadas coincidían con las de Melissa Smith y las de Karin Camplett, y exámenes posteriores revelaron que las marcas de las lesiones craneales habían sido causadas por la plancha hallada un año antes en el carro de Bundy. Entonces la policía de Colorado levanta el cargo de asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977, Bundy es trasladado a la cárcel del condado Garfield para encarar este nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio, Bundy decide defenderse a sí mismo ante la supuesta incapacidad de sus abogados, a quienes despide. Con tanto trabajo ante sí, se le permite visitar a la biblioteca de la corte de Aspen. Nadie imaginaba que la verdadera estrategia era intentar escapar.
Aprovechando el hecho de que no entraba a la biblioteca esposado o encadenado, en una de las frecuentes visitas al lugar Boozley logró escapar por una ventana, pero al caer se lastimó un tobillo, situación por la cual no pudo escapar tan lejos como pretendía. La policía estableció un rápido cerco en la ciudad y emprendieron la búsqueda masiva, inclusive empleando perros olfateadores. Mientras tanto, el fugitivo vivía de robar aquí y allá la comida que necesitaba y pasaba el tiempo en los campamentos durmiendo e inclusive en los campers abandonados. Con el mayor de los sigilos se movía, pero no podía permanecer en Aspen, así que cuando haya un BW con la llave puesta lo roba, pero es capturado de nuevo cuando la policía lo identifica. Fueron varios días los que logró eludir a la policía. El 30 de diciembre, trepa el techo de una de las secciones de la cárcel y de ahí logra acceder a otra parte del techo, que desemboca en el armario de uno de los departamentos vacíos del penal. Esperó hasta saber que nadie estaba y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los custodios. Nadie se dio cuenta de la ausencia de Boozley hasta la mañana siguiente, 15 horas después de los hechos. Para ese momento ya iba camino a Chicago con destino a Florida. Para enero de 1978, ya estaba instalado en un departamento de Tallahassee, lugar cercano a la Universidad Estatal de Florida. Sabiéndose joven, inteligente y poderoso, Boozley empleaba su tiempo entre sus diarios paseos al campus, donde inclusive entraba a algunas clases como si fuese un alumno más y veía la televisión que había robado en algunos otros lados. De hecho, todo su mobiliario era producto de los robos, igual que la comida que compraba usando tarjetas de crédito robada. El 14 de enero, el edificio de la fraternidad Chi Omega estaba semivacío, pues la mayoría de los ocupantes estaba de fiesta o en los salones de baile, aprovechando que esa noche no había toque de queda. A las 3 a.m. el novio de Nita, Nerly, la dejaba en la puerta de la fraternidad y la chica nota que la puerta estaba abierta. Tan pronto entró al edificio, escuchó actividad y pasos que alguien corría en el piso de arriba. Inmediatamente, el sonido se acerca a las escaleras. Alcanza a esconderse y observa bajar y salir del edificio a un hombre que lleva una gorra tejida color azul y el brazo que le parecía una carpeta envuelta en un trapo. Atinó pensar que alguien había asaltado la fraternidad, así que buscó a su compañera de habitación, Nancy, y sin saber qué hacía fueron en busca del encargado del edificio, pero no tardó en toparse otra compañera llamada Karen, quien temblaba por el pasillo herida y cubierta de sangre en la cabeza. Pronto descubrieron otra muchacha más grave, herida. Aquella noche Boozley efectuó uno de sus ataques más terribles, por la hazaña y por el número de víctimas. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy Agyolo y que casi de una mordida le desprendió un pezón del pecho. A la postre del ataque a Lisa Levy resulta de crucial importancia el destino de Boozley. Además, insertó en su vagina una lata de spray para cabello. Margaret Brown falleció por estrangulamiento, igualmente atacada mientras dormía. Los análisis forenses indican que no fue atacada sexualmente como Lisa, pero los golpes en su cabeza fueron tan brutales que parte de la masa encefálica estaba expuesta cuando fue hallado su cuerpo. El ataque fue veloz y contundente. Las demás víctimas no pudieron aportar ningún dato sobre el atacante. Únicamente la señorita Nerly fue capaz de proporcionar los datos mayores. Boozley no había terminado aún la noche. No lejos de la fraternidad atacaría a una chica más. Afortunadamente los vecinos escucharon ruidos extraños y telefonearon al departamento de la mujer. Esta acción heroica le pudo salvar la vida a la chica, que inmediatamente fue asistida por la policía, quien la encontró sentada en su cama, semiconsciente. Y a pesar de que la policía pudo recabar bastante evidencia de este último ataque, como fue en cabellos, semen y muestras de sangre, la realidad era que el crimen les era desconocido. Y en ese estado de Florida no se sabía nada sobre Ted Boozley. La última víctima de Ted Boozley fue la adolescente Kimberly Leach,
que fue secuestrada el 9 de febrero de 1978 en la Key City. El único testigo del acontecimiento fue una amiga suya de nombre Priscilla, quien la vio subirse a la camioneta de un señor, pero no pudo aportar mayores datos del color o el tipo de camioneta. El cuerpo fue hallado 8 meses más tarde en Florida. Dado el avanzado estado de descomposición del mismo, no dio ninguna pista significativa sobre el atacante. Tiempo después de haber despachado a la camioneta van, Bosley robó un automóvil que sí le acomodaba bien, otro BMW sedán, pero le vuelve a suceder lo mismo. Los oficiales localistas de la región sospechan ante la presencia de un vehículo que no es conocido. El oficial David Lee lo ubica el 15 de febrero a eso de las 10 de la noche. Reporta las placas a la central y descubre que el coche es robado, así que decide actuar. Igual que en Utah, Bosley decide ir hasta que de repente para. Para sorpresa del oficial, este se resiste a la detención y logra escapar. El oficial dispara y Bosley se deja caer simulando haber sido herido, solamente para atacar de nuevo al oficial cuando éste se acerca de nuevo. Finalmente, tras un breve forcejeo, es sometido y esposado. Una vez en manos de la policía, la evidencia y las pistas se acumulan velozmente contra Bosley. Inmediatamente se le carga el asesinato de la joven Lish y también se le liga a los crímenes de la fraternidad Chi Omega y es sentenciado a muerte. Nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes. Y habrá más de sus niños muertos mañana. Palabras de Ted Bundy. A preguntarle a un periodista, ¿mereces morir? Bundy respondió, buena pregunta. Pienso que la sociedad merece ser protegida de mí y de gente como yo. Ted murió el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Como puedes darte cuenta, un rostro atractivo y una apariencia confiable puede esconder un monstruo. Soy Glow y nos veremos en el próximo Nightmare.